Hoy quiero leerles un cuento. Este cuento se llama Pedro y el Lobo, de Sergei Prokofiev. Y el cuento comienza así. Una hermosa mañana, Pedro abrió la verja del jardín de su casa y salió a la verde y ancha pradera. Sobre la rama más alta de un frondoso árbol estaba posada un pajarito que al ver a Pedro gorjeó con alegría. «Buenos días, Pedro. Por aquí todo está tranquilo». Pronto apareció un pato contoneándose. Al ver que Pedro no había cerrado la verja, se sintió feliz y decidió darse un chapuzón en la profunda y soleada charca. Al ver al pato, el pajarito bajó del árbol y se posó a su lado, en el césped, encogiéndose de hombros. «¿Qué clase de ave eres tú que no puede volar?». A lo que repuso el pato: «¿Qué clase de ave eres tú que no sabes nadar?». Y se zambulló en la charca. Y así siguieron discutiendo, el pato nadando en el estanque y el pájaro dando brinquitos desde la orilla. De pronto algo atrajo la mirada de Pedro. Era un gato que se deslizaba en el césped. El gato pensaba para sus adentros. El pájaro estaba ocupado discutiendo con el pato. «Voy a ver si lo atrapo», y comenzó cautelosamente a acercársele. «¡Cuidado!», dijo Pedro, y el pájaro voló al instante hasta el árbol. Mientras el pato graznaba coléricamente al gato desde el centro del estanque, claro. El gato daba vueltas y vueltas en torno al árbol y pensaba: ¿valdrá la pena trepar tan alto? Cuando yo llegue, el pájaro habrá volado. En aquel momento salió el abuelo. Estaba disgustado al ver que Pedro se había ido al campo. «¿La pradera? La pradera es un lugar peligroso», dijo. «¿Qué harías tú si viniera un lobo del bosque, eh?». Pedro no prestó atención a las palabras del abuelo. Los muchachos como él no tienen miedo de los lobos. Pero el abuelo tomó a Pedro de la mano, se lo llevó a la casa y cerró la verja con llave. No bien habían entrado cuando salió del bosque un gran lobo gris. De un salto el gato trepó al árbol. El pato, lleno de pavor, salió precipitadamente del estanque sin dejar de graznar. De nada le valió correr. No podría escapar de las garras del lobo. El lobo se acercaba. Lo alcanzaba ya, hasta que lo agarró y de un solo bocado se lo tragó. Así pues, la situación ahora era esta: el gato sentado en una rama del árbol, el pájaro posado en otra, no muy cerca del gato, el lobo dando vueltas y vueltas alrededor del árbol, mirando a los dos con ojos glotones. Mientras tanto, Pedro, detrás de la verja, sin el menor temor, contemplaba todo lo que estaba sucediendo. De pronto, corrió a la casa, tomó una gruesa cuerda y a toda prisa volvió y se subió tapia de piedra, una de las ramas del árbol alrededor del cual giraba el lobo pasaba cerca del muro. Agarrándose a la rama, Pedro se subió al árbol. Entonces le dijo al pájaro: «Revoloteá sobre la cabeza del lobo, pero guárdate de que te alcance». El pájaro casi rozaba con sus alas la cabeza del lobo, el cual furioso daba mordiscos a un lado y al otro. Cómo le molestó a aquel pajarito y cuántas ganas tuvo de atraparlo. Pero el pájaro era muy listo y el lobo nada le pudo hacer. Entretanto, Pedro había hecho un lazo con la cuerda y la fue dejando caer suavemente hasta enredarla en la cola del lobo. Luego tiró con todas sus fuerzas. Al sentirse atrapado, el lobo empezó a brincar desesperadamente tratándose de soltarse. Pero Pedro ató al otro extremo de la cuerda al árbol y los brincos del lobo solo consiguieron apretarla aún más. Y fue entonces cuando salieron del bosque los cazadores
seguían las huellas del lobo disparando y dando voces. Desde el árbol, Pedro les gritó: ¡No disparéis, por favor! El pájaro y yo hemos atrapado al lobo. Ayudadnos y llevarlo al jardín zoológico. Y allá van. Y allá van. Imaginaos la procesión triunfal. A la cabeza, Pedro. Tras él, los cazadores arrastrando al lobo. Y cerrando el cortejo, el abuelo y el gato. El abuelo sacudía la cabeza como si dijera: todo ha estado muy bien, pero ¿qué habría ocurrido si Pedro no hubiese atrapado al lobo? Sobre ellos revoloteaba el pajarito, piando jubiloso. ¡Qué listos somos Pedro y yo! Mirad lo que hemos atrapado. Y si escucháis con atención, podréis oír al pato graznar en el vientre del lobo, ya que con las prisas del lobo se lo había tragado vivo.